Cantidades intensivas y las operaciones aritméticas que transforman el referente. En el texto de Sparks nos postula una serie de supuestos que debemos adoptar para la buena comprensión de su teoría de las cantidades y operaciones aritméticas que transforman el referente. Para ello trataremos de poner estos supuestos y de ahí partir a generar el análisis de algunos problemas realísticos que hemos trabajado en clase. Bueno, para Sparks las matemáticas son, entre otras interpretaciones, una actividad modeladora del entorno. Las cantidades usadas aparecen mediante que las cantidades usadas por nosotros aparecen mediante el conteo y la medición de nuestro entorno. Cada vez que medimos algo, que contamos cierta cantidad de objetos, de ahí es donde aparecen las cantidades que vamos a usar. Y aquellas cantidades adjetivadas van a ser las cantidades que aparecen mediante la medición y el conteo con una cantidad ya medida. Un ejemplo puede ser los kilómetros, los cuales para establecer esa cantidad utilizamos, medimos cierta distancia, en este caso 1000 metros, a partir de metros. Entonces, esta nueva cantidad, kilómetros, es una cantidad adjetivada que fue contada mediante los metros. Bueno, con estas cantidades nosotros podemos generar diversas operaciones aritméticas, las cuales pueden o transformar o conservar el referente. En aquellas operaciones que conservan el referente, encontramos la resta y la suma, que conservan el referente. Por ejemplo, para nosotros poder sumar o restar una unidad de distancia, como por ejemplo metros, pues tenemos que utilizar metros como nuestras dos cantidades que, que vamos a componer para generar una tercera. Por ejemplo, 5 metros más 8 metros nos va a dar 13 metros, pero nuestro referente sigue siendo metros. En aquellas composiciones que transforman el referente encontramos la multiplicación y la división. Y de esta tenemos que distinguir entre dos clases de cantidades. Tenemos las cantidades intensivas y las cantidades extensivas. Las cantidades extensivas normalmente son o discretas o continuas. Y la composición de dos cantidades extensivas nos va a dar como resultado una cantidad intensiva. O sea, de las cantidades intensivas podríamos encontrar cuatro clases. Aquellas que son una cantidad extensiva discreta sobre otra cantidad extensiva discreta, una cantidad extensiva discreta sobre una cantidad extensiva continua, una cantidad extensiva continua sobre otra cantidad extensiva continua, o una cantidad extensiva continua sobre una cantidad extensiva discreta. Las cantidades intensivas denotan una cualidad de nuestro entorno o de nuestra la composición de nuestras cantidades, de las cantidades que estamos trabajando. Por ejemplo, son atributos como una densidad de ciertas masas, la velocidad que se emplea en cierto recorrido. Y estas no necesariamente dependen de la cantidad, las cantidades que estamos usando, de la cantidad de la cantidad que estamos usando, por ejemplo. O sea, si tenemos una cantidad de café, pues la cantidad intensiva nos va a denotar una cualidad de este café, como por ejemplo el precio por cada libra de café. Y no va a importar si tenemos un camión de café o simplemente un grano de café. Nuestra cantidad intensiva siempre va a ser la misma. Bueno, continuando con nuestro tema, en la composición de cantidades intensivas y extensivas tenemos
isomorfismo de medida como llamada Bernoulli. Entonces, la composición de estas tres cantidades, dos extensivas y una intensiva, nos genera la siguiente tríada semántica, la cual nos da que una extensiva por una intensiva nos va a dar como resultado otra cantidad extensiva. Una cantidad extensiva sobre una cantidad intensiva nos va a dar como resultado otra cantidad extensiva. Una cantidad extensiva sobre otra cantidad extensiva, como miramos anteriormente, nos compone una cantidad intensiva. Ahora sí vamos a ver, con este referente teórico vamos a generar la relación entre las cantidades en algunos problemas realísticos que hemos trabajado de clase. En este caso, un problema planteado por Smart Corporation que dice lo siguiente. Tengo que viajar de Bogotá a Soacha, el cual consta de 3 kilómetros y me tardo 5 horas. Al salir a viajar me encuentro que la vía la están reparando y se extiende a 4 kilómetros y me tardo 7 horas en llegar a Soacha. ¿Qué velocidad constante lleva a la séptima hora? En este problema pues nosotros generamos unas modificaciones para generar una mejor comprensión de lo que dice el enunciado y lo que queremos buscar. Planteándolo de la siguiente manera. De Bogotá a Soacha hay una distancia de 3 kilómetros y tardo 5 horas en recorrer esta distancia con una velocidad constante. Al salir a viajar de Bogotá a Soacha me encuentro que la vía la están reparando y tengo que tomar un desvío recorriendo 1 kilómetro más y me tardo 2 horas más en llegar a Soacha. Si en todo el recorrido llevo una velocidad constante, ¿qué velocidad tendría que emplear en todo el recorrido? Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar los datos que nos dan y cómo podremos componer estos datos. Entonces tenemos una primera cantidad extensiva, la cual es 4 kilómetros, que es la distancia que tiene Bogotá a Soacha, y en este caso es una cantidad continua. La segunda cantidad que nos denotan es el tiempo empleado en el viaje, que en este caso es 7 horas y que también es continuo. Bueno, para tener la velocidad, mediante la habilidad del estudiante, de la persona que está resolviendo el problema, pues genera una división entre estas dos cantidades extensivas. Y como veíamos en la teoría de Sparks, esto nos va a dar como resultado una cantidad intensiva, que para Bernoulli también la denota con el nombre de operador función. Bueno, la velocidad constante es 4 kilómetros por cada 7 horas, lo cual es una cualidad del recorrido, es lo que nos recuerda que es una cantidad intensiva, porque está denotando una cualidad del recorrido y no una distancia o una cantidad de tiempo empleado, sino es esa nueva cantidad está expresada con un referente que no es ni distancia ni es tiempo, sino es una composición de los dos. Bueno, la cantidad como observamos, como indicamos anteriormente, esta cantidad que también que por Bernoulli la podríamos llamar operador función, va a poder generar que generemos una serie de datos en un plano cartesiano y así observar la relación que nuestro viaje tiene entre las distancias que recorremos y la cantidad de tiempo que empleamos en recorrer esta distancia. Como observamos en la gráfica en el plano cartesiano, observamos que cuando recorremos 4 kilómetros hemos empleado 7 horas. Cuando iniciamos el recorrido, pues no hemos recorrido ninguna distancia, entonces la distancia va a ser 0 y el tiempo transcurrido también es 0. Si unimos estos dos puntos mediante una recta, vamos a encontrar
una cantidad infinita de parejas ordenadas que nos van a denotar la relación que tiene nuestro recorrido en cuanto a la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Un ejemplo, por ejemplo, cuando hemos transcurrido eh, 4 horas, vamos a este punto de 4 horas le corresponde un único punto de distancia recorrida. Como observamos en el eje de los kilómetros, está entre 2 y 3 kilómetros recorridos. En una tabla de datos observamos que X siendo las horas del recorrido y Y los kilómetros recorridos, por cada 7 horas, si 7 horas operado por el operador función, 4 kilómetros cada 7 horas, obtenemos que la respuesta que nos da es 4 kilómetros. De esta manera vamos a poder obtener una cantidad infinita de pares ordenados al operar o el tiempo transcurrido o los kilómetros recorridos por nuestro operador función.